Fíjense que el día de ahora, la enseñanza que Dios nos quiere dar el día de ahora se llama no huyas, no huyas. Y la verdad es que, la serie que nos dio el pastor David en los últimos domingos fue de gran bendición para mi vida. No sé si ustedes recuerdan que nos habló el pastor David. Nos habló justo de nuestra comunión con Dios, de que Dios nos quiere hablar, de que Dios quiere estar con nosotros, de que Dios tiene cosas especiales para tu vida, pero, si nosotros no tenemos la mejor actitud, ¿cómo es que vamos a comprobar esa voluntad de Dios? ¿Cómo es que vamos a escuchar la voz si no estamos orando cada día, si no estamos leyendo la palabra de Dios? Hermanos, creo que hoy día la iglesia tiene que despertar y Dios nos está llamando a estar cada día más cerca de Él, a estar haciendo más chico esa brecha que hay entre nosotros y su presencia. La palabra de Dios dice que Jesús vino a romper el velo de arriba a abajo y tenemos ese acceso al Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Pues ponernos en oración, buscar a nuestro Dios, buscar de su presencia, estar cerca porque estamos en los últimos tiempos. Yo sé que el otro día decía mi hijo Eliseo: ay papá, ¿desde cuándo están diciendo que estamos en los últimos tiempos? Y a veces tenemos esos debates como padre e hijo. Pero ¿sabes qué? Él mismo se ha dado cuenta de que los tiempos de Dios están avanzando. Y luego llega y me dice: oye papá, y esto decía en la Biblia, pues no literal lo dice en la Biblia, pero lo representa de esta forma. Y ya empieza a entender que los tiempos de Dios están avanzando, que los tiempos de Dios no se paran. Ese kairos de verdad es tremendo, pero yo creo que Dios de alguna forma, hermano, se está empeñando a que su pueblo se acerque más a Él, a que su pueblo invoque su nombre, a que su pueblo pregone el evangelio de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos distanciados? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si ni siquiera Él nos conoce? ¿Estás de acuerdo? Eso es feo, ¿verdad? Eso es feo, porque podríamos decir que sí, voy a una iglesia y sí, canto todos los domingos, soy un cristiano, conozco de Dios. Pero tal vez eso es todo lo que tú conoces de Dios. Cuando Dios tiene cosas especiales y más grandes para ti en la intimidad, en su presencia, hermanos. Entonces, de verdad, hermanos, que yo creo que Dios tiene algo bien hermoso que hablarnos el día de ahora. Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios quiere estar dentro de nosotros. Pero ¿sabes qué, hermanos? A veces tomamos las decisiones malas. A veces Dios pone ciertas circunstancias, porque la palabra de Dios dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es algo que yo siempre he dicho: el que habita. ¿Dónde habita Ángel? Ángel habita en Álamos 3, privada Aguacateros, edificio 1, departamento 101. Ahí Ángel, ahí pueden ir cuando quieran, están invitados. Ahí Ángel habita. De alguna forma sabes que ahí vas a encontrar a Ángel. De alguna forma sabes que ahí está Ángel. Entonces, el que habita, el que vive en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿dónde estamos habitando hoy? Porque venir a la iglesia cada domingo no quiere decir que estemos habitando en esa morada de Dios. La verdad. Entonces, hermanos, y a veces las cosas, Dios comienza a ver que estamos lejos, que empezamos a alejarnos, que empezamos a huir de su presencia. Y esas cosas, como salimos de la presencia de Dios, entonces cosas malas comienzan a llegar, cosas malas comienzan a venir a nuestra vida. Y luego empezamos a tomar atajos, empezamos a hacer las cosas como según nosotros son correctas, como son más eficientes o como son más rápidas. Y es cuando Dios comienza a ser más intenso en llamar nuestra atención, porque el principal interés de Dios es que estemos cerca de Él. Esto lo podemos confirmar en Levítico 26, de 9 al 12. Vamos a leer esta parte que dice:
Estos versículos que dicen, porque yo me volveré a vosotros, yo os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Confirmaréis lo añejo, fíjense hermanos, lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Precisamente cuando estaba orando, iniciando esta enseñanza, meses antes, hermanos, como 2, 3 meses antes, estaba yo orando en la casa y no, ya tiene un poquito más, yo creo que alrededor de 6 meses. Y yo empecé a orar y Dios me decía, Ángel, ora que salga lo viejo y que entre lo nuevo en tu casa. Y comencé a orar así, hermanos, y comenzamos a experimentar cosas buenas en la casa. Comenzamos a experimentar la provisión de Dios, comenzamos a experimentar la presencia de Dios. Y sabes que ayer yo decía, wow Dios, porque sé que esa oración fue instruida por ti. Y ahora les voy a decir por qué. Porque dice este versículo 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros. Yo le pido al Espíritu Santo que en este momento anda entre nosotros. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es una realidad que Dios quiere estar con nosotros. Es una realidad que Dios quiere moverse entre nosotros. Es una realidad que Dios quiere tener esa relación estrecha con su pueblo. Hermanos, es una realidad que Dios tiene el sumo interés de estar con nosotros. Y ¿sabes qué, hermanos? Y la verdad es que yo creo que lo que hemos cantado, escuchado en nuestra iglesia, es siempre la voluntad de Dios para con nuestra congregación. Porque también el domingo pasado escuchábamos algo bien importante. Fíjate cómo Dios nos habla aún en el tiempo de las ofrendas. Porque cuando pasó Pilar, dijo que seguir a Dios se trata de decisiones. Seguir a Dios se trata de decisiones. ¿Y sabes qué? Eso también de alguna forma hizo match con la predicación, con la serie del pastor. Porque el pastor decía, bueno, tú quieres estar cerca de Dios, Dios quiere hablarte, pues decide, lee la palabra, ora. Y justo eso se vino a machar mucho con lo que Pilar nos dijo el domingo pasado. Que tomemos las decisiones, que tomemos la decisión de ir adelante, que tomemos, y estas nos ayudarán a experimentar lo que dice Romanos 12:2. Este versículo quiero decirles que me lo aprendí una vez en un grupo de conexión. Creo que fue en casa de Dani, hace muchos años. Y está padrísimo. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Pero hermanos, hoy día la gente se está conformando mucho a este siglo porque hoy día hay más impacto visual. Hoy día hay redes sociales, hoy día podemos ver que gente bien rara comienza a subir videos bien raros y comienzan a tener seguidores bien raros, hermanos. Y la verdad es que hoy día que ya creen unos una cosa, que ya creen otros otra cosa, y hoy todas las creencias, por muy absurdas que parezcan, se están pregonando. Y nosotros los cristianos a veces hasta nos estamos, yo sé que en esta iglesia no, pero a veces platicas con gente que venía a la iglesia antes y que ya está bien distorsionada y dices, bueno Dios, ¿en qué momento? Y porque yo llegué a ese punto de que esta gente huyó de la presencia de Dios, literal, huyó de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el día de ahora vamos a revisar la historia de uno de los personajes que son súper vistos. Si tú llegaste aquí a la iglesia desde niño como su servidor, yo llegué aquí a los 8 años. De hecho, mi maestra de niños era la pastora Rosita, y siempre ahí le andábamos sacando canas verdes. Pero justo es eso. Una de las enseñanzas fue la de Jonás.
Y hasta cantábamos una canción que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás, por desobediente, un pez se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ahí tengo esa, hasta con la voz de la pastora Rosita, la tengo aquí grabada. ¿Sabes qué? Hoy vamos a estudiar de Jonás. Jonás, hermanos, aunque es un libro pequeño, tiene 4 capítulos. De verdad que es buenísimo, hermanos. Y de verdad que yo te invito, hoy vamos a estudiar la vida, el libro de Jonás. Jonás, fíjate, te voy a dar una pequeña información. Jonás es el 5.º libro de los profetas menores. Tiene 4 capítulos, como te decía ahorita. Yo te invito a que lo leas completo en casa, te va a bendecir mucho. Y hoy solo vamos a ver ciertas partes claves de este libro profético. Como introducción, Jonás fue enviado por Dios a profetizar a Nínive, una ciudad de Asiria. Y Asiria había sido el enemigo de Israel a finales del siglo 9 antes de Cristo. Asiria también era conocida ampliamente por, fíjate, esto es clave, por su crueldad y opresión. Y es por estos motivos que Jonás se negó rotundamente a obedecer lo que Dios le había encomendado. Imagínate, hermano, que tú estás viviendo en una de las mejores zonas y que de repente te diga Dios: pues ¿sabes qué? Pues yo creo que te vas a ir a pregonar el evangelio o sea, yo respeto cada lugar, porque yo sé que Dios está en todos los lugares, pero que te mande al barrio. Imagínate que te mandara a La Guerrero, o a Tepito, o a La Bonfil, ¿no? que son colonias fuertes, hermanos. Son colonias que dices: ah, caray, que cuando empiezas a entrar dices: ay, Dios mío, guárdame con tu presencia. Es donde dicen, ¿no?, que a veces hay memes en el internet donde dice que hasta los perros traen cuchillos, y sí sale un perrito con un cuchillo en la boca. ¿Qué harías? Que el Señor te dijera, y luego que te dijera: ¿sabes qué? Vas a ir a profetizar y vas a ir a decirles que se va a acabar su ciudad. Tú dices: bueno, Dios, me voy a meter a ese lugar donde se escuchan cosas bárbaras, donde se escuchan cosas terribles. Pues eso le pasó a Jonás. Jonás fue enviado ahí. Jonás fue enviado a esta región, y la verdad es de que no tenía ni un gramo de ganas de ir. Es por eso que en este momento vamos a revisar el punto número 1 de esta palabra, que dice: el punto número 1 es: Dios no excluye a nadie de sus planes y bendiciones, ni aún a los enemigos de su pueblo. Para confirmar eso, vamos a leer Jonás 1 del 1 al 2, que dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es lo que les decía. Jesús le dijo: ve y predica contra Nínive. Dice: Dios, ¿cómo me voy a meter ahí, no? Porque ha subido su maldad delante de mí. Pero ¿sabes por qué lo mandó? Porque Dios tenía un plan para Nínive. Dios tenía un plan para Nínive, y Dios sabía cómo iba a terminar este plan. Dios sabía que esto no iba a terminar mal. Sin embargo, a veces nuestra mente limitada dice: bueno, Dios, voy a ir a predicar que Nínive va a ser destruida, que va a terminar. Entonces yo creo que de alguna forma yo no voy a salir de ahí. No voy a ir, Dios. Además de que son enemigos, además de que estuvimos peleando contra ellos, además de que son crueles, no me voy a meter en ese lugar. Pero fíjate cómo Dios tenía un plan para Nínive. Y muchas de las veces nosotros pensamos o creemos que ciertas personas o regiones están excluidas de la gloria de Dios. Pero no, Dios vino a salvar al mundo. La palabra de Dios dice que Él vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y quieren que les diga algo, como en ocasiones yo les he comentado, a veces yo también me sentía excluido de los planes de Dios, ¿ves? Y hoy, por misericordia de Dios, estoy en este lugar, estoy aquí. Entonces, hermanos, ¿Dios tenía un plan para Nínive? Por supuesto que sí, hermanos. Y la gloria de Dios no es excluida
para nadie ni para con nadie. Más adelante vamos a ver por qué Jonás se renegó mucho en ir también. Porque Jonás también hizo un berrinche. En el capítulo número 4 podemos ver que Jonás cuestionó a Dios de por qué no se hicieron las cosas como Jonás quería. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahorita vamos a ver el punto número 2. Y el punto número 2 nos dice: por muy difícil que sea la misión, Dios nunca te pondrá en peligro. Y comento esto porque al ver en el versículo número 2, nos muestra que Dios manda a Jonás solo a una ciudad, lo que les decía hace rato, cruel. Y además, hermanos, lo mandaba a pregonar profecía contra ellos, hermanos, en contra de una ciudad él solo. Imagínate lo que pasó por la cabeza de Jonás. Y sin duda, para él fue una locura. Una misión imposible, una misión suicida. ¿Han visto esas películas de soldados donde los preparan para no regresar jamás? Así yo creo que estaban preparando a Jonás, ¿no? O también como esta película cuando salen cuando viene un meteorito a la tierra y los mandan a todos en unos soldados a morir por la tierra. De alguna forma yo creo que era una misión suicida. Al menos esto era lo que Jonás era lo que pensaba. Les pido perdón, pero tengo un poquito de molestia en mi garganta. Denme un minuto, por favor. Voy a tomar una pastilla, permítanme. Ya les pido una disculpa. Me empezó a dar un poquito de molestia en la garganta. Se me empezó a secar un poco. Pero bueno, al final Dios nos va a pedir a veces ciertas cosas complicadas según nuestro raciocinio, según nuestra mente. Hermanos, pero yo creo que si Dios nos lo está pidiendo es porque de alguna forma también la palabra de Dios dice que Él junto con la prueba nos da la salida. Entonces vamos a continuar rápido con el punto número 3 que dice: no te resistas a los ajustes que Dios te ha llamado a hacer. Jonás 1 del 3 al 5 dice así. Dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová otra vez. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y decidió ir a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a este lugar lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, pero para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué pasó? Caray, Jonás, en medio de la tormenta, Jonás se había echado a dormir. Podemos ver que Jonás sabía perfectamente que las cosas se iban a poner color de hormiga. Y sabía perfectamente Jonás que esa tormenta era por causa de él. Jonás estaba totalmente seguro y decía: no me importa, yo no me bajo de este barco. Es más, me meto más abajo y me echo a dormir, porque yo sé que es Dios. Yo sé que por mi causa esto está ocurriendo. Y yo sé que a lo mejor decía: es mejor morir para mí. Es mejor morir para mí que cumplir con lo que Dios me ha mandado. Imagínate la postura de Jonás, que prefería estar ahí. Y más adelante vamos a ver que Jonás también se hizo la víctima, ¿no? Porque les voy a continuar leyendo la enseñanza. Dice: ¿cuántos de nosotros ya sabemos en los problemas en los que nos vamos a meter por no hacer lo que nos indica Dios? A pesar de esto, no continuamos empeñados en hacer lo contrario. En verdad que en ocasiones somos bien necios
y tardos para obedecer, y sabemos que las cosas se van a poner mal por nuestras malas decisiones. Y a pesar de eso, hermanos, nos echamos a dormir, a entrar tal vez en esa pereza espiritual, a huir de la presencia de Dios, y no queremos levantar y dedicar tiempo para estar cerca de nuestro Dios. Huimos de su presencia como Jonás, y a pesar de la gran tempestad por la cual estamos pasando, seguimos dormidos como este hombre. Y los más afectados, ¿sabes quiénes son? Muchas de las veces los que están a nuestro alrededor. Aquí podemos ver que los marinos ya estaban siendo afectados por las malas decisiones de Jonás. ¿Cuántos hoy día están siendo afectados por tus malas decisiones? ¿Cuántos hoy día, gracias Dani, cuántos hoy día están sufriendo por causa tuya? ¿Han entrado a una tempestad por causa tuya? ¿Quieren que les diga algo? Dios habló mucho a mi vida con la serie del Pastor David, porque en algún día yo les prediqué que podemos estar en la iglesia, pero no podemos, eso no significa que estemos en la presencia de Dios. Y sí, hermanos, yo me paraba y oraba y buscaba de Dios, pero no era algo continuo, ¿ves? No era algo continuo. Entonces sí leía la palabra de Dios, pero no era todos los días de la semana. Y a veces, ¿sabes qué? A veces es tan claro que Dios quiere estar contigo que te despiertas de madrugada y lo que mejor prefieres es darte la vuelta y volverte a cobijar y buscar el sueño que ya no tienes, en lugar de decir: heme aquí, Señor, habla a mi vida. Y más adelante les voy a platicar la situación por la que estamos pasando como familia. Y justo al escuchar esta serie yo decía: perdóname, Dios, perdóname, porque sé que tú quieres intensificar aún más esta comunión conmigo. Y yo he entrado en esta pereza espiritual, he huido de tu presencia, me he echado a dormir. Y a veces las cosas están no muy bien en casa. ¿Y qué preferimos? La pereza espiritual, echarnos a dormir. ¿Y sabes cómo me imagino que nos vemos? No sé si la verdad es de que yo viajo, de repente hubo un tiempo que viajé mucho en camión, y a veces el camión, cuando vas hasta atrás, pues tú sabes que nuestras calles están bien planitas, no tienen baches, no tienen topes. Entonces va típico el señor así bien dormido y de repente y va rebotando por todos lados el señor, va rebotando hasta la ventana, sopas, y no se despierta. A veces yo creo que nos vemos así con la pereza espiritual, ¿ves? Que estamos ahí y no queremos despertarnos, estamos siendo sangoloteados por lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, y nosotros nos empeñamos a seguir dormidos. Como el otro día le dijeron a Eliseo: ay, hijo, apenas te subiste a la combi y te quedaste dormido. Porque Eliseo ya está empezando a usar la combi. Y sí, a veces, no sabes, no has visto que cuando están ya todos doblados, a unos tantos centímetros del suelo y no se caen. Y el camión va con todo y todavía trae su claxon de ruido, charanga, sube el de los churros, sube y no se despierta. Dios mío, tremendo sangoloteo que estamos viviendo y no nos estamos despertando, hermanos. Yo así me imaginé a Jonás y dije: Dios, perdóname, porque a veces preferimos esa pereza espiritual, ¿verdad? Qué fuerte, brothers, de verdad, qué fuerte que yo creo que para todos algún punto a criticar es la pereza. Yo creo que de alguna forma a nadie nos agrada, pero a veces incurrimos en ella, y más cuando es la pereza espiritual, creo que es aún más vergonzoso. Dios conocía tanto la terquedad de Jonás, a tal grado que él tenía una segunda etapa ya planeada. Y esto
lo podemos confirmar en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Ahí lo tenemos? ¿No? Ay, Dios Todopoderoso, yo no lo anoté. Pero era cuando el Señor dice que ya tenía preparado un gran pez. Ah, mira, ahí está. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Fíjate, hermano, esto es bien importante porque aquí hay un acto profético. Aquí hay un acto profético. Y Jonás es un tipo de Jesús. Pon atención, aquí hay un acto profético, ¿ok? Entonces, sección de ¿sabías qué? Aquí les agregué una sección de ¿sabías qué? Para hacer un poquito más ameno. Y dice, hagamos un pequeño paréntesis. Como les he comentado en otras ocasiones, en la Biblia hay, fíjese lo que les decía, tipos de Jesús. Para entrar un poco más, para entender un poco más un tipo de Jesús, esto es una figura de alguna realidad espiritual futura, porque sabemos que Jonás fue escrito antes de la venida de Jesús, ¿ok? Preparada por inspiración divina, lo que quiere decir que son proféticos y no son meras ilustraciones. Representa alguna realidad espiritual futura que se había de manifestar plenamente tras la venida de Cristo. Fíjate, su cumplimiento es el antitipo. Estos son los tipos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo muerto nuestro Señor Jesucristo? 3 días. Y si leemos, Jonás también decía que él estuvo en lo más profundo, ¿no? ¿A dónde fue nuestro Señor Jesucristo en esos 3 días? A lo más profundo de la tierra. Esto es un libro profético, fue escrito antes de que Jesucristo llegara como hombre, porque vemos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? Eso que nos quede bien claro, pero la manifestación en carne de nuestro Señor Jesucristo es hasta que abrimos los evangelios, ¿amén? Ok, Jonás es un tipo de Jesús, ya que en este libro podemos ver el hecho de que Jonás fuera tragado por un pez gigante. Se consideraba un presagio de la crucifixión de Jesús. Y el hecho de que Jonás emergiera del pez de 3 días se consideraba un paralelo a la salida de Jesús de la tumba después de 3 días. Entonces, Jonás es un tipo de Jesús. Amén. El punto número 5 es más que un punto, es una reflexión. ¿Hasta cuándo pensamos estar huyendo de la presencia de Dios? ¿Hasta cuándo estamos pensando estar huyendo de la presencia de Dios? Para eso, vamos a leer Jonás 2 del 1 al 8, por favor. Jonás 2 del 1 al 8. Ya me salté algunas partes, pero siento que me voy retrasando con el tiempo. Ay, qué rico. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Hasta cuándo Jonás invocó a Dios? Hasta que estaba angustiado. Hasta que estaba angustiado. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo, el alga, se enredó en mi cabeza y decidí. Perdonen, hermanos, le voy a aumentar el zoom porque no traje mis lentes para leer. No me quise ver más viejito. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? El próximo, por favor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Fíjate, hasta que su alma estaba mal se acordó de Dios y mi oración llegó
hasta a ti en tu santo templo. Hermanos, ¿hasta qué puntos vamos a estar esperando a que Dios haga algo? ¿Hasta qué punto vamos a estar esperando a que nosotros acercarnos a nuestro Señor Jesús? ¿Hasta que las cosas se pongan tan mal? ¿Hasta que las cosas estén tan mal que digamos, ay, me acordé que soy cristiano, me acordé que Dios en su principio me dio su ayuda y ahora ya que estoy tan alejado digo, Dios, gracias a Dios tienes a dónde venir, a la iglesia, a familia de Dios. Gracias a Dios tienes en dónde encontrarnos. Y gracias a Dios porque Dios te va a escuchar otra vez. A pesar de que nosotros nos alejamos, Dios te va a escuchar otra vez. Nos acercamos porque la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, ¿por qué no nos acercamos a Dios? En este libro podemos ver que cuando Jonás llegó a Nínive, proclamó o habló lo que Dios le ordenó. Fíjense, les voy a leer lo que ocurrió. Permítanme un momento. Ay, Dios bendito. De verdad, una disculpa, hermanos, pero se me movió toda. La palabra de Dios nos dice que Jonás, cuando llegó a Nínive, comenzó a predicar y justo las personas comenzaron a vestirse de silicio, ya me acordé, silicio. Comenzaron, el rey también se vistió de silicio, se llenó de cenizas. El silicio es un material hecho de pelo de cabra. Este material era muy áspero, este material era muy incómodo de usar. Era un material bastante rígido, ni que aunque le echaras suavitel podía sentirse bien. Pero ¿sabes qué representaba? Humillación. El mismo rey de Nínive se humilló delante de Dios. Y por la humillación de este rey, el pueblo alcanzó la gracia de Dios. Pero a veces somos tan soberbios hasta con nuestro Señor, que dices, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo voy a humillar a escuchar las predicaciones de Ángel, que se le pierden las prédicas y luego no sabe ni en dónde se quedó? ¿Cómo me voy a humillar a aceptar lo que Dios quiere decir a través de Ángel? Hermano, entendamos que este rey se humilló tanto y que gracias a esa humillación su pueblo alcanzó la gracia de Dios. ¿Qué es gracia de Dios? Regalo no merecido. Ese es el significado, hermanos. Y perdónenme, la verdad se me movió demasiado aquí la prédica y bueno, me acordé ahorita de todo lo que había estado anotando. Y fíjense, hermanos, yo les voy a decir algo. ¿Por qué yo llegué a esta enseñanza? Como ustedes saben, tengo 3 hijos, de los cuales estoy muy agradecido con Dios por su vida. Pero de alguna forma Dios tenía que llamar mi atención. El más chico, ninguno ha sido enfermizo, ¿saben? Desde su nacimiento ninguno ha sido enfermizo. Y el más chico, 4 meses, de 4 meses a la fecha, ha estado muy mal de sus vías respiratorias. Es Israel. Después de estarlo viendo jugar fútbol y de que todo el mundo chuleaba su forma de jugar y que de alguna forma me pavoneaba yo cuando se acercaban los padres y elogiaban su forma de juego de mi hijo. De repente mi hijo se ve envuelto en una situación muy complicada. De repente llega y nos toca en la recámara a mi esposa y a mí, y con sus labios casi morados diciéndonos que no puede respirar. Y ¿sabes qué? Yo acepto que yo tenía esa pereza espiritual en mi vida. Acepto que huí de la presencia de Dios.
Y acepto que aunque estaba moviéndose el barco, yo seguía ahí, dormido, sin buscar la presencia de Dios. Y justo hablando del tema con un amigo me decía, es que es algo para que entiendan como familia. Hasta que yo comencé a orar cada día y a cuestionar a Dios y preguntarle y reclamarle. Y otra vez Israel nos tocaba y no podía respirar. Y yo oraba por Israel. Hemos orado como familia como no tienen idea en estos últimos 4 meses. ¿Y sabes cuál era la voluntad de Dios? Que nos acercáramos más a Él. Hasta que le dije, gracias Dios por la enfermedad de mi hijo, porque esto me ha acercado más a ti. Dad gracias a Dios en lo bueno y en lo adverso, dice la palabra de Dios. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas es para bien. Y estaba yo escuchando en una ocasión esa canción que cantamos aquí que dice, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Y la estuvimos escuchando en casa de continuo como unos 20 minutos. Y logré entender por qué pasó esta situación en mi casa, hermanos, con uno de mis hijos. Yo tuve pereza espiritual. Casi estoy aquí como los alcohólicos anónimos. Yo soy alcohólico. Yo tuve pereza espiritual, hermanos. Y hoy le doy gracias a Dios porque de alguna forma en estos 3 meses esa pereza ya se terminó. Hoy regreso de dejar al Eliseo. Eliseo tiene que subirse al camión para ir a la escuela a las 5 de la mañana. Tiene que agarrar el camión de las 5. Lo dejo en el camión y regreso. Y recuerdo que la semana pasada decía, ya, pues me voy a acostar a dormir. Y Dios me dijo, no, Ángel, continúa con lo que empezamos. Acércate a mí, póstrate y comienza a orar. Y me quité las cobijas de encima y me acerqué a Dios y me humillé. Porque yo quiero que mis hijos no sigan siendo sangoloteados por mi culpa. Porque quiero ser como este rey que a pesar de que era el rey de una ciudad enemiga del pueblo de Dios, a pesar de eso alcanzaron la gracia de nuestro Señor porque se humillaron delante de Dios. Hermanos, yo les vengo a invitar a que hoy día te humilles delante de Dios, que no huyas de la presencia de Dios, que estés todo el tiempo buscando y buscando de nuestro Señor. Y a veces las cosas van a pasar y no las vamos a comprender hasta que estemos postrados delante de Dios. Y te prometo, hermano, que esa vez yo estaba orando y hasta que me cayó el 20 y dije, gracias Dios. Gracias Dios por lo que está pasando mi hijo Israel, porque hoy estoy, gracias a esto, postrado delante de ti. ¿Y sabes qué, hermanos? El día de ayer también empecé a preparar la prédica, la enseñanza, la empecé a estudiar y justamente cuando la empiezo a estudiar le da un espasmo a mi hijo. Hay doctores que han dicho que tiene asma. Nosotros no estamos aceptando ese diagnóstico para Israel y seguimos confiando que él va a salir adelante. Y luego mi esposa también le dio un dolor de migraña fuertísimo, a tal grado que se estaba mareando y yo preparando la prédica e intentando estudiar. Salimos huyendo a comprar medicamentos para Israel. Regresé, me puse a preparar la prédica y mientras Dios me estaba hablando y me decía, no huyas de mi presencia, Ángel, aférrate a lo que tengo preparado para ti, aférrate a mi presencia. Me quería poner a estudiar otra vez en la tarde. Tuvimos que ir al doctor a que inyectaran a Israel y nos regresamos a casa y terminé ya en la noche. Pero aquí estamos, hermanos, porque yo no quiero que mi familia siga siendo sangoloteada por mi causa. Más adelante podemos ver que Jonás en el capítulo 4 le cuestiona mucho al Señor de por qué no destruyó la ciudad de Nínive e hizo berrinche, porque Jonás quería implementar juicio. Hoy yo vengo a pedirte, hermanos,
a que tú te humilles delante de Dios. Humíllate y vas a encontrar la gloria de Dios. Acércate a Dios. Ayer hablando con una prima, yo le decía: mañana te espero en la iglesia, Sandra. Voy a hablar justo de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Y de verdad a veces esas cosas nosotros mismos las buscamos porque estamos huyendo de la presencia de Dios. Ven, prima, ven a la iglesia, pues a ver si me da tiempo. No, quita eso, pues a ver, que te dé tiempo, ven. Y bueno, hoy no está aquí, pero la sigo esperando. No huyamos de la presencia de Dios. Mi prima también lleva mucho tiempo huyendo de la presencia de Dios. Lo mejor de todo es que oramos por ella y mejora, pero no viene a la iglesia. Pero no nos cansemos de eso, hermanos. No nos cansemos de orar por los demás. No nos cansemos de humillarnos delante de la presencia de Dios. No seamos como Jonás, que huyó de Dios, huyó de las instrucciones y de los planes que Dios tenía para una gran ciudad, que después alcanzó la misericordia de Dios. Imagínate, hermanos, cómo estaba tan bloqueada la mente de Jonás, que decía: Dios me va a mandar a morir a Nínive. Y limitó el poder de Dios. ¿Por qué no dijo Jonás: voy a ir y Dios sabrá, y la gloria de Dios se manifestará en Nínive? Es más, te puedo decir, yo creo que si Jonás se hubiera arrepentido cuando estaba sobre la barca, las cosas hubieran cambiado en ese instante y hubieran podido regresar a tierra. Pero ¿qué hizo Jonás? Se hizo la víctima y dijo: no, es por mi causa, es por mi culpa, échenme al mar. Por ahí dice un video: se hizo la víctima. Y estas personas, a pesar de eso, decidieron luchar contra la marea hasta que no pudieron. Aún estos marinos, que la palabra de Dios dice que adoraban a otros dioses, terminaron entregando su vida a Dios y entregándole ofrendas, porque vieron que aún en la necedad de Jonás, Dios se manifestó. Caray. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Yo quiero que tú reflexiones. Dios quiere estar con nosotros. No huyamos de su presencia. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta mañana, Señor, porque sé que tú estás aquí, Dios. Yo te pido que no sea Ángel, Dios, el que esté hablando frente a tu iglesia, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, que no huyamos de tu presencia, Señor. Que nuestro entorno no sea sangoloteado porque estamos renuentes, Dios, y pensamos que estamos haciendo lo correcto, lo más rápido, lo que solucionará los problemas. Pero Padre Santo, nuestros planes no son tus planes, Señor, y a veces nos aferramos a ellos, Padre Santo. A veces pensamos, Dios, que dejas de estar con nosotros, pero somos nosotros los que nos hemos alejado de ti, Señor. Padre Dios Todopoderoso, yo te pido, Señor, que tú estés cerca de familia de Dios, y que en cada iglesia, en cada casa de familia de Dios, Señor, esté tu presencia, y que nos muevas a estar en tu presencia cada día, Señor. A tomar la decisión, Señor, de acercarnos a ti, de obedecerte. Bendito Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú nos llenes con tu presencia, y que cada mañana, Señor, nos humillemos delante de ti, Señor, y que tú seas el Rey de nuestro hogar, que tú seas el Rey de nuestra vida, que tú seas el Rey de nuestra familia, Señor. Gracias te doy por esta palabra. Yo, Señor, te doy gracias porque en la adversidad me hablaste, porque en la adversidad reconocí que esta adversidad me acercó a ti, Señor. No permitas adversidad en la vida de mis hermanos, y que aprendan, Señor, de los malos ejemplos. Que vean: no, pues a mí no me va a ir como Ángel, mejor me voy a poner a orar de una vez.
Mejor me voy a humillar delante de mi Dios de una vez, antes de que se empiece a sangolotear el barco, antes de que empiece a afectar mi entorno. Bendice a cada familia de Dios. Bendice a los pastores que están en otra iglesia, Señor, en otro estado. Bendice a los que nos están viendo por Facebook. Y te pido en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, que tú los toques ahí donde están en su silla, ahí en donde están, Padre Santo, en su sala, tal vez en su cama, tal vez en su carro, Señor, tal vez en su carro viendo la prédica. Espíritu Santo, tú ministra en el nombre de Jesús, y permítenos ser una iglesia de comunión, una iglesia que te adora, una iglesia que te alaba, una iglesia que te conoce, una iglesia que se humilla delante de ti, Señor. Una iglesia que tiene una comunión contigo, Señor, cada día, no son tan solo los domingos, cada día, Señor, cada día, Padre, porque los tiempos, tus tiempos, Señor, están avanzando, Señor, y tú quieres, Señor, tu palabra dice que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Vienes por esa iglesia limpia, Señor. Permítenos nos estás llamando a la comunión. Nos estás llamando a humillarnos delante de ti. Nos estás llamando a estar en tu presencia, Señor, para que no nos desviemos, para que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Muévenos, Padre. Rétanos, Señor. Y bendícenos, Señor, con tu preciosa presencia. Hoy, Señor, yo te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te doy gracias, eterno Dios de misericordia. Amén y amén.